¿Me puede usted acompañar a Ezequiel capítulo 18? Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Va a variar un poco si usted tiene la Reina Valera o la que sea, o la que se ponga aquí, si me ayudan a ponerla ahí atrás, por favor. Pero yo escogí la Nueva Versión Internacional. Hay un asunto que quiero platicar con ustedes porque luego la gente está un poquito como que no sabe cómo es esto de la misericordia, el corazón generoso de Dios. Y yo te quiero decir algo importante. Esto que te voy a decir nos va a dar una claridad muy grande acerca de cómo Dios nos ama y Él extiende su misericordia para cualquiera de todos nosotros. Yo no sé cómo tú como padre haces con tus hijos, ¿verdad? Algunos son con un corazón muy generoso y le pasan por alto a sus hijos lo que sea, pero otras personas no. Y de repente en el tiempo que escribe el profeta Ezequiel en Israel, la gente se confundía mucho porque decía, ¿y por qué esta persona no está pagando lo que hizo su padre? Porque decían que los hijos tenían que pagar lo que hacían sus padres. Y Dios les aclara. Este es el capítulo 18 de Ezequiel. Y le dice, cada quien va a pagar por su propio pecado. Diga conmigo, cada quien va a pagar por su propio pecado. Cada quien va a pagar por su propio pecado. A ver, hable con la persona que está a su lado y dígaselo. Cada quien va a pagar por su propio pecado. Yo le voy a decir otra cosa que también es importante. Cada quien es responsable de su propio pecado. Dígaselo a la persona que está a su lado. Yo sé que la palabra pecado le cae gorda a la gente, pero ni modo. Podemos decir su mal comportamiento. Fíjate que cuando se define la palabra pecado, se define como lo siguiente. Se define como un blanco que está un tirador, ¿verdad? Sus flechas, su arco. Y el pecado es cuando no le das al blanco. Es la manera más simple de hablar del pecado. ¿Qué quiere decir entonces? Pecado no solamente es portarse mal o ser inmoral, no. Quiere decir que siendo que fuiste diseñado para lo mejor, para hacer perfectamente bien las cosas y exitoso, siempre la riegas. Suena chistoso, ¿no? O sea, no dar en el blanco es equivalente a no tener éxito. ¿Quién se pone a jugar arco y flecha y se la pasa tirando sin querer tirarle al blanco? ¿Sí? Pues eso que suena como un juego es lo que las personas hacemos cuando, habiendo sido diseñado el camino y todo perfecto, nosotros tiramos por todos lados y nunca le damos al blanco. Y hacer eso es el equivalente al pecado. Nada más que cuando nosotros disparamos así y tiramos por donde sea, nunca estamos realmente centrados ni hacia el Señor ni hacia lo que Él planeó para nuestra vida. Entonces, finalmente, una vida de pecador, de pecadores, es una vida de desperdicio. ¿Estás ahí? ¿Me estoy comunicando? Entonces, pecar no es solamente, es que a mí me gusta mucho hacer esto. No estamos hablando de gustos. No estamos hablando de decirte, es que me gusta porque yo me interesa, No. Estamos hablando de que tú fuiste diseñado para un propósito en la vida y cuando no lo cumples, tu vida se desperdicia. ¿No? Imagínate otro ejemplo parecido. Vas a jugar boliche. Los que juegan boliche, aunque sea por electrónico, saben que la idea es que hay 10 bolos que hay que tirar. Entonces tienes que hacer un tiro de tal manera que procures tirar todos los bolos. Y el que peca es como el que juega bolos y toda la vida se le va por la canaleta a la bola. Nunca le da. Qué frustración, qué desesperación, qué pérdida de tiempo, qué desperdicio. ¿Estás ahí? Así tienes que observarlo, porque tiene que llegar el momento, claro, si tú no lo has vivido, y te lo pido que lo busques en oración, le digas a Dios. Es más, cierra tus ojos un momento, pon tu mano en tu corazón así, y ahorita con lo que te acabo de explicar, dile a Jesús: Señor, enséñame a odiar el pecado. Otra vez, dile: Señor, enséñame a odiar el pecado. Ok, veme. Si fuera absolutamente despreciable, nadie pecaría. Es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a odiar lo que a Dios le parece mal.
Y eso es algo que tenemos nosotros por voluntad que llevar a cabo. Por eso oramos: Señor, enséñame a odiar el pecado. Y si yo entiendo que hay una cosa que es el poder odiar el pecado, fíjate bien, quiere decir que yo no conozco el deleite, el gusto, la alegría, la pasión, ¿verdad?, de disfrutar lo que está bien hecho. Porque normalmente menospreciamos lo que parece, ¿verdad?, bueno o correcto. Generalmente lo menospreciamos, ¿me entiendes? Y lo que tratamos de buscar es lo que no debemos, porque nos parece atractivo, interesante, deleitoso, pero no nos damos cuenta que por no aprender a disfrutar lo correcto, desperdiciamos la vida haciendo lo que no está bien. No es solamente un asunto de moral. Di conmigo, no solo es un asunto de moral. No solo se trata de portarse bien. Dile a la persona que está a tu lado: no nada más me veas a mí, porque él también tiene que enterarse que lo estás diciendo. No solo se trata de portarse bien. Voltea y dile, por favor. Sí, porque si tú viniste a este lugar pensando que nada más te vamos a hablar de moral, estás completamente equivocado. Aquí te vamos a hablar de lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Qué vas a hacer con esa información? Pues es tu problema. Yo te invito a que lo hagas, porque dice la Biblia que Jesús toma en cuenta a las personas que edifican su casa, ¿verdad? Dice que se parece el hombre que hace la voluntad de Dios a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Es lo que te estoy tratando de decir. Si yo te digo que el Señor dice en su palabra esto y que lo correcto es así, y tú lo haces, el Señor te va a considerar un hombre sabio, prudente, sensato. Si a pesar de estarlo escuchando y saberlo, no lo haces, dice la Biblia, dice la palabra de Dios en ese mismo pasaje, que entonces Dios te considera como un hombre o una mujer insensata, porque no edificaste tu casa sobre la palabra de Dios, que es la roca. ¿Estás ahí? Dicho esto, entonces vamos a leer lo que dice aquí para entenderlo más claramente. Yo estoy en el capítulo 18 de Ezequiel, espero que usted también, y en el verso 21. Y en el verso 21 dice, en la Nueva Versión Internacional, yo escogí esa para hoy: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Voy a volverlo a leer. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Di conmigo, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Tú no sabes lo difícil que es para el ser humano recibir esta palabra, a menos que estés en el lado del malvado que se convierte. Pero si tú lo ves desde afuera y ves a un asesino en la cárcel que ha matado a 40 personas, las descuartizó, las hizo pedazos, porque estaba enojado con la vida, porque estaba traumado, porque odiaba a sus padres, y de repente lees este verso y dice que ese señor o esa persona se arrepintió de todo corazón delante de Dios de sus pecados. Fíjate lo que te acabo de decir, Está fuerte, ¿no? Dice aquí que Dios se va a olvidar de todo lo que él hizo y que lo va a perdonar. Algunos pusieron ojos de plato, así. En ese mismo pasaje varias veces dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿Dios es injusto? Hoy te voy a explicar varias cosas, pero pon atención a esto. Si tú y yo no creyéramos esto, ninguno de nosotros tendríamos ninguna oportunidad. Todos hemos pecado delante de Dios, ¿sí o no? Otra vez lo voy a volver a preguntar. ¿Todos hemos pecado delante de Dios, sí o no?
Si esta palabra no tuviera sentido, tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad. Pero gracias a que Dios piensa así, porque ¿cuántos saben que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos? Ni sus caminos son nuestros caminos. Dice que mucho más altos, ¿verdad? Que el cielo y que todo son sus pensamientos. Y sus caminos nadie los comprende. O sea, quiere decir que yo no con facilidad puedo comprender algo de lo que Dios piensa o dice. Y ahí está el Señor haciendo sus obras. Pero lo que quiero que entiendas es que Él dice que va a vivir porque practica la justicia. Y entonces Dios se olvida del malvado. El verso siguiente dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Fulminar a los malvados? No. Porque si fuera ese el corazón de Dios, pues no estaríamos ninguno aquí. Alguna vez te he platicado que si Dios tuviera nuestra forma de ser, el día que se levanta de malas, diría: Manuel Leal, fulminado. ¿Quién sigue en la lista? ¿Por qué? Porque soy humano y tú también. Y de repente nuestra vida no está representando realmente algo bueno. Sin embargo, Dios dice: yo no quiero la muerte del que está mal. Y eso que yo estoy procurando hacer bien. Hay quienes no lo están procurando. Ahora, el que está haciendo mal y es un malvado y no se arrepiente, sino que sigue haciendo su maldad, pues se va a morir en su pecado y en su delito. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Por qué te lo tengo que explicar con bolitas y palitos? Pues para que no tengas confusión. Porque sabes que yo me encuentro hoy con personas que pretenden hacerle justicia a otros cuando cada quien tiene que hacerse responsable delante de Dios de sus propias cosas. Yo puedo interceder, sí puedo interceder, ayuda, pero yo no puedo responsabilizarme por el pecado de nadie. Sí puedo ponerme en el lugar de una persona cuando, a ver, ahí les voy a platicar otra escena bíblica. Ya se las he dicho, se los he estado explicando y voy a volverlo a decir. La Biblia habla muchas veces de una corte, de la corte celestial, ¿sí? Entonces está Dios, ¿verdad? Como el juez. Viene el diablo a acusar al ser humano, puede ser tú. Si tú no tienes a Cristo, no tienes abogado. Y lo que viene el diablo y te acusa, Dios tiene que ejecutar el juicio que ya está dado, porque no hay nada que lo interponga para que se cumpla la justicia. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando tú aceptaste a Cristo, Jesús es tu abogado. ¿Cuántos saben eso? Entonces tú pides a Jesús que sea tu abogado, vienes delante del juez y entonces le dices a Dios la verdad, porque a Dios no le vas a mentir. Sí he pecado, sí he hecho lo malo delante de ti, sí hice esto y lo otro y aquello. Porque si no, el diablo de todas maneras te va a acusar. El diablo te va a acusar con la verdad. Él, aunque es un mentiroso, no puede engañar a Dios. Entonces el diablo cuando acusa ¿con qué? Con la verdad. Pero cuando viene el abogado y Jesús está ahí, el abogado le dice al juez, le dice: sí, pero ya fue cubierta la demanda de justicia que había en contra de esta persona, porque yo pagué el precio, yo lo redimí con mi sangre. Escucha eso. ¿Puedes decir amén? Obviamente yo tengo que creerlo y tengo que aceptarlo, pero creerlo no es nada más decir sí creo, no. Creerlo es decir: wow, me redimiste, Señor, acepto tu redención. Y entonces Dios te hace hijo. Y cuando te hace hijo y te presentas delante del Padre, el fallo del juez es: por causa de la redención, tú fuiste librado de la justicia que era en tu contra, porque ya fuiste justificado por Jesús. Amén. Vamos bien. Y dice que Dios no se complace en la muerte del malvado. Eso nos tiene que dar una enorme explicación. Ponme atención, por favor. Una enorme explicación de por qué Dios no anda fulminando a la gente por todos lados cuando tú ves que hay tanta injusticia. Porque Dios tiene paciencia y tiene misericordia. Y si la tiene conmigo, ¿por qué no la va a tener con los demás?
Amén. Claro, ya cuando tú estás en otro lado y eres hijo de Dios y van las cosas mejor y te portas bien, te enojas cuando ves toda la injusticia que hay, pero se te olvidó que eras parte de ella cuando no conocías a Dios. ¿Estás ahí? O cuando no lo conoces, si es el caso. Porque cuando conoces al Señor y te arrepientes de tus pecados, viene la obra de Cristo y se hace sobre tu vida redención, empiezas a cambiar, porque eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así debería de ser. ¿Sale? Sigamos adelante. Y entonces dice que va a vivir. Dice, yo, el Señor, lo afirmo. Es el final del verso 23. En el 24 dice lo siguiente: si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, pregunta, ¿merece vivir? Y él mismo dice, no, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ahora sí, ponga ojos de plato. Aquí se viene al piso la idea equivocada de que Dios es abonero, ¿no? ¿Cuántas personas, a lo mejor tú eres uno de ellos, has oído que dicen, no, si yo me he portado bien, yo no hago mal a nadie, yo no esto, yo no lo otro? Y cuando dicen eso se les olvida lo que sí han hecho mal, porque no se han arrepentido, pero no entienden ni cuando dicen una cosa ni cuando dicen la otra, que para Dios así no funciona. El justo, ¿quién es el justo? El justo es el que ha sido justificado por Jesús. Diga conmigo, justificado por Jesús. Ya le expliqué lo que es justificado, se lo acabo de decir ahorita en el juicio. Cuando una persona es justificada, Jesús le llama justo. ¿Ok? Pero dice que el justo, desde que se convierte en justo, debe permanecer justo. Porque si deja de ser justo por sí mismo, no le sirve de nada haber hecho bueno todo el tiempo. Qué cosa tan terrible lo que estoy diciendo. Voy a poner casos extremos. Fíjate bien, son duros. Mucho preguntan acerca de esto porque desgraciadamente pasa. Se suicida una persona, familiar, cercano o amigo. El mundo quiere creer lo que se le pega la gana. Ay, ya está con Dios. En el mejor de los casos dicen eso. No, espérate. Yo en este momento no te sé decir qué pasó con él. ¿Por qué? Ha vivido una vida espantosa, vamos a imaginar, que era un pecador horrible, tuvo una vida horrible, le llevó al extremo, cometió un pecado que requiere muerte, ¿verdad? Espiritual, quiero decir, que es quitarle la vida a alguien, en este caso la suya. Y de repente toda la gente dice, ay, pues vamos a ofrecer por Dios y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y unas oraciones y unos rezos. Acuérdate que la justicia es personal. Yo no puedo hacer justicia por nadie. ¿Estás ahí? Ya lo dije hace rato y lo estoy repitiendo. Ni por vivos ni por muertos. El único que me puede justificar a mí o a ti se llama Jesucristo. El único que me puede justificar a mí o a ti se llama Jesucristo. Y tú tienes, igual que yo, que creerlo y recibirlo para que la justicia de Dios te aplique. Si no, no te aplica. Dios no escucha o no puede justificar a nadie por la recomendación de otro. La persona tiene que arrepentirse por sí misma, tiene que recibir a Cristo por sí misma. Yo puedo ayudar, sí. Le presento a la persona a Jesús. La persona se tiene que arrepentir, pero ella se tiene que arrepentir. Yo no le puedo regalar algo que yo no gané. El único que le puede regalar eso es el que se lo ganó. ¿Y quién lo ganó? Jesús lo ganó. ¿Quién regala la salvación? Jesús. Pero la persona tiene que recibirla. Escuche eso. Tiene que recibirla. Aunque tengas un regalo, si no lo quieres, pues no lo tienes. Si yo te doy un regalo y me dices, no lo quiero, gracias, pues podría haber sido tuyo, pero como no lo quisiste, yo me lo llevo. ¿Estás ahí? La salvación es regalada, pero la tengo que
aceptar, recibir. ¿Amén? Ok, vamos bien. Entonces, una persona, que te puse el ejemplo del hombre que se suicida, ¿ah? Yo no sé, porque yo no lo sé, si tuvo un instante, un momento genuino de arrepentimiento en el proceso de estarse muriendo. No lo sé, dependiendo, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, que se saltó de un puente. Sí, pero yo no sé si en el 2 segundos que tuvo, o 3, no sé, pudo decir, ay, perdóname, me equivoqué, o no sé, algo. Jesús, no lo sé. O sea, yo no puedo juzgar si esa persona está en el cielo o en el infierno, no puedo. Lo que a mí me parece es que se fue al infierno, porque podría no haber tenido tiempo de arrepentirse. Sí, sí, escuche, el infierno sí existe. El infierno es un lugar real. Y el infierno no es la inexistencia, porque hay gente que cree que es la inexistencia. Qué cómodo sería. Se murió y ya, se quedó ahí. No, no existe eso. Como somos eternos, diga conmigo, somos eternos. La muerte eterna, dígalo, es el infierno. No existe no existe que te duermes y ya no volviste a despertarte nunca. No es así, es una mentira que alguien inventó. Tampoco puedo cambiar la situación eterna del que ya se murió. Voy a volverlo a repetir. No puedo cambiar la situación eterna del que ya se murió. Si usted anota, anote por favor, porque son cosas muy importantes. No puedo hacer absolutamente nada para cambiar la situación eterna del que ya se murió. Por eso tenemos la necesidad de compartirle a la gente y de que la gente reciba a Dios en vida. Diga conmigo, en vida. Otra vez, dígalo conmigo, en vida. Por eso es importante lo que estamos leyendo. Si el malo se arrepiente y empieza a vivir en justicia, Dios le perdona sus pecados y lo justifica. Pero si el bueno, el que está haciendo bien, abandona a Dios y empieza a hacer lo malo, dice que esa persona automáticamente se borra lo que hizo antes, como si no existiera. Es una palabra bien pesada, ¿a poco no? Pero Dios no es abonero. Diga conmigo, Dios no es abonero. Pero lo más interesante no es eso. Ahorita te voy a seguir leyendo y te voy a decir qué es lo más interesante. Ustedes dicen, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. Dice, por los mismos actos repugnantes del malvado merece vivir, no, sino que morirá por causa de su infidelidad, de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, pueblo de Dios, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. ¿Está bien? Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? Estoy en el verso 29. ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? ¿O por qué habrás de morir, pueblo de Dios? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Conviértanse y vivirán. Tengo que regresar a lo que estaba diciendo. Aquí lo interesante es que si lo vemos desde el otro lado, del lado de la eternidad, Dios toma en cuenta, ¿verdad? Desde el día en que tú te conviertes hasta que te vas con Él. ¿Cuánto es eso? ¿Una hora? ¿10 minutos? ¿1 minuto? 10 años, toda una vida. Para Él es igual, porque Él es eterno. Por eso decimos, si una persona totalmente pecadora, en el hecho de su muerte, viene a un genuino arrepentimiento, ¿Dios lo va a perdonar? Según esta escritura, ¿sí o no?
Según esa escritura, ¿sí o no? Amén. Qué tremendo esto que estamos escuchando. No juzguemos a la ligera, porque hay personas que pretenden pasar por alto esto o jugar con esto, decir, bueno, pues hago lo que quiera y al final me arrepiento. ¿Y cómo sabes que vas a tener oportunidad? No lo sabes. Nadie lo sabe, porque Dios no está jugando con esto. Simplemente está explicándonos que para Él lo importante es la determinación, el día que te le entregas y hasta que te mueres. Desde el día en que te entregas a Él y hasta que te mueres. Ninguno somos perfectos, ya lo sabemos. Aún estando ya en Cristo, caemos. Eso también lo sabemos. Pero no es lo mismo el que cae por la vida cotidiana al que está viviendo en pecado, sabiendo que es pecado, revolcándose en el pecado y continúa pecando como si no tuviera ninguna responsabilidad. Eso no es así. Y estoy aquí para explicártelo y repetírtelo. Dios quiere arrepentimiento genuino. Diga conmigo, arrepentimiento genuino. ¿Está claro? Aquí lo fascinante es cómo Dios ve las cosas. Si yo ahorita me volviera una persona totalmente ajena a Dios, estaría desechando su gracia. Diga conmigo, desechando su gracia. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. La salvación es un regalo que Dios me da. Yo no me lo gané. Lo que sí dice es que una vez que yo recibo el regalo, debo de cuidarlo. ¿Estás ahí? Porque hay gente que dice, el que se salva nunca se pierde y el se va a salvar, se va a salvar. Eso tampoco es cierto. No sé a quién se le ocurrió tal cosa, pero no es así. Tú te salvas porque Dios tuvo misericordia de ti y te alcanzó, pero cuidaste tu salvación, cuidaste el regalo. Dile a la persona que está a tu lado, cuida tu regalo, porque es eterno. Ahora, yo casi no hablo del infierno, pero la Biblia cuando lo describe es un lugar espantoso. Yo no sé cuántos registren en su vida algún suceso que haya sido el peor suceso que jamás hayan vivido, que no se lo desean a nadie y que no quisieran haberlo vivido nunca. Y eso solamente pasó por un tiempo en tu vida. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos alguna anécdota así. Pues imagínate eso, pero permanente y multiplicado. No tenemos la menor idea de lo que significa el infierno. No tenemos la menor idea, jugamos con él, porque además nosotros todavía no entendemos lo que es eterno. Cualquier cosa fea que pase, siempre pensamos se va a acabar. Y ciertamente se acaba en esta existencia. Pero cuando pensamos en la eternidad, tenemos que pensar, sí, en el cielo, en la gracia y en el lugar maravilloso de Dios. A eso fuimos llamados, para salvación. Ya leímos, Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven, pero cada uno tiene que responsabilizarse de su propia vida. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo, amén. Pero inmediatamente que lo acepto, que es el regalo de la gracia, ahora tengo que cuidarlo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la salvación con temor y ¿qué? Usted tiene que saberlo. La salvación hay que cuidarla con temor y ¿qué? Y temblor. Es lo que dice la Biblia. Temor y temblor. O sea, realmente me tiene que preocupar si yo estoy en una tentación y a punto de caer, lo que puede provocar. Me tiene que doler en el alma. Tiene que ser lo suficientemente fuerte mi conciencia de todo lo que estoy diciendo como para decir no y salir corriendo. Y salir corriendo. Pero sábete que cualquier persona que puede estar completamente perdida en sus delitos y pecados, viene un momento de lucidez, de arrepentimiento, y Dios la perdona. Y si permanece en esa justicia, justo para siempre queda, a pesar de todos sus pecados. Oiga, respire profundo porque usted y yo estamos ahí. Tenemos esa oportunidad. Yo quiero que cierres tus ojos. Ponte en pie un momento, ahí en tu lugar. Yo sé que hace calor, yo también tengo calor. Ya empezaron los tiempos de calor, ¿verdad? Todavía no llega la primavera, pero ya empezamos a sentir sus efectos. Ya los veo al rato con todos
sus shorts. Yo todavía no me atrevo a pararme aquí con bermudas. Pero bueno, pon tu mano en tu corazón, ¿sí? Y sabe lo que acabo de decir, porque cada vez que puedo te vuelvo a recordar la necesidad que tienes y que tengo de decirle a Dios: perdóname de mis pecados, Señor. Yo no quiero vivir haciendo algo que dañe tu corazón o te ofenda. Pero hoy quiero que lo recuerdes, porque hoy tienes una oportunidad nueva. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando leíste lo que acabamos de leer, te das cuenta de lo importante que es ese verso. Hoy tienes la oportunidad, hoy, de volverte al Señor hoy. Ya sea que lo conozcas, o si usted viene por primera vez, hay varias personas que hoy vienen por primera vez, o si vienes por primera vez, que sepas que la misericordia de Dios también es para ti y que Él te está hablando para que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Él, pero permanezcas ahí. No como a lo mejor lo hacías antes, que ibas y venías e ibas y venías. No, es una lucha que tienes que ganar, una entrega que tienes que hacer, una renuncia que tienes que hacer genuina. Pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y habla con Él un momento y dile: Señor, gracias por tu amor infinito y grande. La verdad es que a veces he hecho cosas así como olvidarme de ti, no darle la importancia de vida a las cosas, quitarle valor a los actos que cometo, con mentiras, con engaños, con cosas sucias. Cierra tus ojos y habla con Él un momento. Es con Él, no es conmigo, es con Jesús. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Eterno, Él es el Dios que se hizo hombre. Él es el que vino y dejó el trono de su gracia y descendió al mundo, se hizo hombre como cualquiera de nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la Escritura, gloria del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es con Él a quien le debes de hablar, pero no le hables con tu mente, háblale con tu boca. Háblale con tu boca y sé sincero con Él, porque sabes, puede ser el día de cambio para ti. Puede ser el día que en lugar de estar en una rutina, en una religiosidad, en una ignorancia y estar ajeno, puede ser el día que empieces una relación con Dios, una relación verdadera. Y diga: Señor, estoy entendiendo cómo me amas y cuánto has hecho por mí, cómo me justificas con tu sangre, cómo pagas el precio por mis pecados, Señor. Sé honesto con Él. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces te he faltado. Y aquí quiero ser muy abierto con todos. Quiero hacer esta oración, vamos a hacerla todos, pero en voz audible, por favor. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y sabes, ahorita estamos hablando de salvación, del día en que cualquier persona se puede convertir de sus malos caminos hacia Dios, entendiendo que hay una relación restaurada, restablecida. ¿Te sientes indigno? ¿Hiciste mal delante de Dios? ¿Cometiste pecado? Pídele perdón, este es el momento. Porque con Él no estás jugando. Él es real, pero su amor también es real. Entonces vamos a orar, todos por favor, en voz audible. Escúchate lo que dices. Y di: Señor Jesucristo, yo te he fallado mucho. La verdad, he sido un pecador. Ahora piensa lo que has dicho. He procurado personas inapropiadas, he tenido relaciones incorrectas, he tenido malos pensamientos, he mentido, he engañado, he robado. ¿Qué has hecho? No sé. Pídele perdón a Dios. Me he drogado, me he alcoholizado, no sé. Tengo vicios que no he podido dejar. Perdóname, Señor. Háblale a Él fuerte y claro. Dile: perdóname, Dios. Si eres capaz de hacer cualquier pecado, tienes que ser capaz de poder confesarlo. Por favor, confiesa tu pecado. Es lo que hacía Jesús con la gente que encontraban en pecado. Le decía: vete y no peques más. ¿Cuál es tu pecado? ¿Rebeldía? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Insultas a la gente? ¿La menosprecias? ¿Te menosprecias a ti? ¿Piensas que no tienes ningún valor? Te quiero decir que estás equivocado. Que también eso es un pecado. Hablar mal de otros, mentir, engañar,
quejarte de todo. Son unas listas muy grandes, pero nadie mejor que tú sabe qué es lo que te ha causado sentirte indigno. Perdóname, Padre, porque a veces he usado de manera ligera mi boca y he hablado mal de otros. Perdóname, Padre, porque a veces he visto cosas en internet que no son correctas, o he entrado con malas conversaciones, personas que me rodean, hablan cosas que no convienen y a mí me hace daño escucharlos, pero sin embargo los oigo, me pongo con ellos. ¿Sí me explico? Habla con Dios. A veces me desespero y me emborracho, ¿verdad? Porque no encuentro otra manera de salir de mis problemas. A veces he engañado a la gente para sacar provecho. Pídele perdón, pero háblalo por favor. No te lo quedes en la cabeza, no sirve de nada. Confiesa tu pecado y apártate de él. Confiesa tu pecado. Te voy a decir una cosa, hay ciertas enfermedades que están provocadas por el pecado, muchas. Y si tú no te confiesas tu pecado y te apartas de él, puedes estar poniendo un obstáculo para que Dios te sane, porque Dios es el sanador. El rencor puede ser una forma de que puede causar una enfermedad. El enojo, la ira y otras más. Estoy poniendo un ejemplo. Sí puede causar enfermedad. Entonces tú no puedes jugar con eso y decir, ay, pues estuve en un lugar y pasó y no. Señor, este es un buen momento para ponerme a cuentas contigo, para limpiarme delante de ti, para pedirte perdón por mis pecados. Reconócelo. Reconoce que eres una persona normal, pero que eres honesto y luchas en contra de lo que te hace daño y ofende a Dios. Sin importar la edad que tengas. Hay unos chavitos aquí, porque hoy no salieron los adolescentes. Te digo una cosa, tú también eres un pecador. Cuando guardas rencor en tu corazón, cuando ves lo que no conviene, cuando te relacionas con personas que no debes, porque sabes que no debes hacerlo, cuando hablas cosas que no deberías hablar, tampoco deberías hacerlo, cuando no estás rindiéndote de corazón a Jesús. No hay edad para eso. Pecadores todos. Y aquí está el Señor escuchándote con mucha atención. Y una vez que hiciste eso, quiero que ores conmigo, porque hay aquí algunas personas nuevas que necesitan ser acompañadas en esta oración. Es la oración donde tú le entregas tu vida a Cristo, donde sin importar cuál ha sido tu idea o tu pensamiento o tu trasfondo, tú le dices a Jesús, yo me rindo a ti, Señor, de todo mi corazón. Así que vamos a orar todos en voz audible. Hazlo de corazón. Dile conmigo, Señor Jesucristo, en este momento yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Desde ahora y para siempre yo me vuelvo a ti, me rindo a ti. Reconozco y declaro que tú eres el único que me puede salvar. Tú eres mi Salvador y mi Señor. Perdóname, Señor. Y desde ahora y para siempre yo te declaro como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.